después vamos a hacer ejercicios con carta o con plotting. Yo lo voy a hacer, que son más cómodos para trabajar en el escritorio. Ya. Bueno. Esta es unidad 1, coordenadas geográficas, dirección y distancias terrestres, ¿cierto? Ya vimos coordenadas geográficas, vamos a ver dirección y distancias terrestres. Y después de esto nos quedaría ver lo que son las orientaciones. ¿Ya? Ahí vamos a ver bien cómo se orienta uno al norte, al sur, etc. El equipamiento. Aquí, ¿qué estamos acá? Aquí vamos a ver cómo medimos las distancias. Nosotros en el mar, cuando estamos marcados, ¿cómo sabemos la ubicación de distancia? ¿Cómo medimos el tiempo? Y cómo medimos la velocidad. ¿Con qué cosas vamos a hacer eso? ¿Ya? Entonces, ¿puedes sacar la pantallita negra ahí? Sí, por supuesto, lo vamos a ver. Entonces, distancia navegable. Tenemos nosotros tres formas de calcular la distancia que nosotros vamos a navegar. ¿Ya? La primera, que se lo pasaron en el colegio, que es la fórmula distancia igual velocidad por tiempo. ¿Cierto? Eso es antiguo y ustedes lo tienen que dominar y lo han utilizado siempre. ¿Ya? Y aquí vamos a ver exactamente cómo manejamos nosotros el tiempo. Ya que para nosotros es importante el tiempo. ¿Para qué? Para saber a qué hora tengo que zarpar para llegar a un punto determinado hacia esta hora. ¿Ya? O bien, teniendo una hora de llegada, un ETA, ¿cierto? Yo tengo que calcular el ETD. ¿Ya? Aquí ahora tengo que zarpar. Después vamos a ver que otra forma de medir la distancia es mediante un instrumento. Un instrumento que se llama corredera. ¿Ya? Que es lo mismo que tienen los autos que miden la distancia con el famoso cuenta kilómetros, ¿cierto? Aquí los buques también tienen un cuentamilla. ¿Ya? Y otra forma de medir la distancia que navega el buque, ¿ya? Que es por la revolución de la máquina, es decir, por las vueltas que da el eje, ¿ya? Y eso traduce en las vueltas que da la hélice, y la hélice con su paso avanza una cierta distancia, ¿cierto? El paso de la hélice hace que, igual que el auto, que con la rueda, cuando da una vuelta, avanza tanto, ¿cierto? La hélice, por la forma que tiene la hélice, también da una vuelta y avanza, ¿cierto? Pero el empuje que tiene la hélice, ¿ya? Mediante eso, uno también puede calcular la distancia que navega el buque. Entonces, obviamente es una distancia larga, ¿ya? Y de estas dos, la distancia corredera y la distancia que mide uno a través de la hélice o a través de la máquina que se llama corto, ¿ya? Va a tener una diferencia respecto de la distancia verdadera, producto de que esto aquí es un equipo electromecánico, entonces no va a marcar exactamente la distancia verdadera que yo estoy navegando, ¿ya? Y también aquí en la máquina voy a tener también una diferencia producto de qué. ¿De qué puede ser la diferencia que voy a tener yo cuando imagino por ahí de los datos se origina? Ya. El gasto combustible.
No. No, el incremento del tiempo. Como fuera por esto, no pasó. ¿Por qué la distancia que nosotros calculamos con la máquina, por reducción de la hélice, va a ser distinta a la distancia verdadera? Porque eso varía con el tiempo, con el clima. ¿Y qué más? Y la velocidad de la corriente. Con la inercia del buque. Eso. No, El viento. no, porque eso le afecta a estas dos cosas igual. El viento, la corriente, el mal tiempo, le afecta a esto y a esto. Algo que es particular de esto. La hélice. Sí, pues, tamaño. el tipo de la hélice. El Sí, tamaño el de- paso- Está considerado dentro del cálculo. ¿Paso variable? Una diferencia es la distancia de revoluciones de la hélice. En comparación a la velocidad. Ya, lo que pasa es así. Los cascos de buque. ¿Cómo son los cascos de buque? No la forma. Si usted se ha fijado que cuando el buque está a flote y cuando sale de dique, El calado. el casco el casco está está- limpiecito, ¿cierto? Sí. Resistencia. Exactamente, por lo tanto no tiene ningún problema en desplazarse por el agua. En la medida que pasa el tiempo, la alga. se van incrustando la alga, los mariscos, y todo eso produce resistencia al desplazamiento. Por lo tanto, eso hace que la distancia que navegue la máquina va a ser mayor que la distancia verdadera, porque la hélice va a dar más vueltas para avanzar al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, esos errores son los que vamos a ir viendo y tomando en consideración. ¿Ya? Ya. Respecto a lo primero, ahí donde nosotros vimos ya, cuando vimos la unidad de medida que utilizamos nosotros, que era la milla, y además, respecto a la velocidad, utilizamos el nudo. El nudo es una milla por hora, ¿cierto? Se denomina nudo. Eso respecto a la velocidad. Respecto al tiempo, el tiempo que vamos a utilizar es el tiempo que tenemos nosotros entre dos situaciones o entre dos eventos que nosotros tenemos que calcular para tener el tiempo que vamos a navegar. ¿Ya? Y aquí el tiempo nosotros lo vamos a tratar en años, meses, días, horas y minutos. ¿Ya? Ese es el espectro de tiempo que vamos a utilizar. ¿Ya? Años, meses, días, minutos, perdón, horas y minutos. ¿Ya? Ese es el tiempo que vamos a utilizar. ¿Y para qué? Bueno, utilizarlo obviamente en esa fórmula, para calcular la distancia. Y yo con esto, con la distancia y la velocidad, puedo calcular el tiempo que me va a durar y calculo en el fondo cuánto va a durar mi navegación de un punto a otro, y eso transformarlo en fechas y horas, para calcular la hora exacta y la hora recalada. ¿Ya? Entonces aquí vamos a aprender a hacer el cálculo del tiempo, ¿ya? Y el cálculo del ETD y el ETA. Esto lo vamos a ver cuando veamos en el segundo semestre lo que es a los que pasen a puerto. Porque aquí el curso está fácil. Así que todo aquí se me Yo veo que pego un bolillazo. Che. ¿Ya? Cuando hagamos la planificación, vamos a ver eso. ¿Ya? Estimado time of temperatura y estimado time of arrival. Sí, exacto. Después me introduce un libro. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de horas entre 17 y 20 horas del 22 de febrero del año 2022 y las 9:50 horas del 17 de febrero del año 2022? Aquí tenemos dos fechas y tengo que calcular tiempo. ¿Cuál es el tiempo que hay entre esas dos fechas? ¿Ya? Entonces, aquí en navegación todo es formato. Ustedes se han dado cuenta, lo pongo en un momento, es formato de ordenamiento para hacer los cálculos. Y aquí tenemos, y después vamos a ver por qué hay que hacerlo de esta forma. ¿Ya? Tenemos el año, el mes
el día, la hora y minuto. Y por lo tanto aquí colocamos primero la más grande. Es decir, colocamos aquí, estamos hablando del 22 del 27, colocamos acá año 2022, mes 02, día 22, hora 17:20, y acá colocamos 2022, 02, 17, 9:50. ¿Ya? Eso es lo que nosotros colocamos para poder hacer nuestra resta. ¿Ya? Esas dos cosas. Entonces, ¿cómo comenzamos a trabajar? Comenzamos a trabajar de derecha a izquierda. Primero tengo que solucionar, sacar cuántos minutos, después cuántas horas, cuántos días, cuántos meses y cuántos años es el tiempo que nos vamos a nombrar que hay entre estas dos fechas. Primer problema lo encontramos acá, ¿cierto? Lleva 20 minutos, ¿cómo el resto 50 minutos? ¿Puedo restar 50 minutos a 20 minutos? No. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Tendría que al 17 ponerlo como 16 horas y sumarle los 60 minutos al 20 y ahí le quedaría 80 menos 50. Perfecto. Ve, y aquí recuerdo cuando nosotros estábamos viendo la diferencia de longitud, cuando pasábamos de grados a minuto o minutos a grado, aquí se hace lo mismo, porque también es 1 hora con 60 minutos. O sea, estamos hablando siempre con la misma unidad 60. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aquí me dejo 18 horas, y 18 horas tiene 60 minutos. Por lo tanto, aquí coloco 60 más 20 me va a dar 80 minutos. Por lo tanto, aquí yo puedo hacer perfectamente la sustracción de estos 80, la puedo restar 50 y me van a quedar 30. ¿Ya? Y el de ayer quedaría en 16, ¿cierto? Exactamente. O sea, aquí me quedan 16 horas, ya aquí saco 20 más 60, me quedan 80. Por lo tanto, aquí me quedan 30 minutos. ¿Ya? Y aquí yo puedo, no tengo ningún problema, al 16 le resto 9, me quedan 7. Aquí al 22 le resto 17, me quedan 5 días, aquí me queda 0. Por lo tanto, ojo, ¿qué me están preguntando? Cantidad de horas. Horas. 7 horas. Entonces, El 5 lo multiplicamos por 24 y lo sumamos por exacto. Yo estos 5 días lo tengo que transformar en horas. Y estos 30 minutos lo tengo que transformar en horas. ¿Ya? Entonces, ojo, en navegación hay que tener claro qué me están preguntando y cómo lo contesto. ¿Ya? Aquí no me basta con esto. No, responde la pregunta, ¿no? No, 127.35. O sea, todo me puede decir, no, pero si aquí está sí, conforme. Sí, yo estoy de acuerdo que la matemáticamente está bien, pero no es lo que le están preguntando. 127 horas, punto 5 minutos. Entonces, queda eso. ¿Ya? Respuesta, los 5 días lo multiplicamos por 24 horas que tiene el día, 320, se le suman las horas que están puestas acá, 7, y estos que están aquí, minutos, se transforman a 5. horas, ¿cierto? Y me dan 0,5. Total, respuesta es, la cantidad de horas son 127,5 horas. Esa es la respuesta. ¿Lo podemos anotar? ¿Antes de ahora? Sí. O sea, antes que lo saque. ¿Ya? Después voy a mandar yo un taller de ejercicios con todo lo que vamos a ver aquí. ¿Ya?
¿Escuchan bien lo que están en línea, no? Sí, profe, se escucha bastante bien. Ya, perfecto. Oye, los que están en línea, ¿algún momento van a aparecer por la sala de clase acá o no? No, profe, por la distancia y los tiempos, yo al menos no estoy tranquilo. ¿Dónde está? Sí, profe, yo en la ciudad de Cañete en este momento. Ya. Pero acá, profe, y voy a tratar de hacer un tiempito, por lo menos será libre, para poder asistir a empezar una semana. Ya, perfecto. Pero, profe, voy para la próxima semana. ¿Quién es? ¿Qué le tomó? Pomada, no va para acá. Ya. Gordo, igual voy a volver la próxima semana, ya que esta semana me hacen partido. Ya. ¿Y dónde está usted ahora? Yo estoy acá en Quillón. En Quillón estamos fundados con la bahía de Quillón. Vamos a ir a Puerto Mora después a cargar. Ya. ¿Y cómo está el tiempo allá? Sí, como que yo. Sale el sol, llueve, está así. Medio tropical, sí. Como el área de Puerto Montt. Estamos en el ¿Ya? Bueno, por acá, profesor, generalmente esta historia lo encuentro acá en Quintero. Estamos llegando por acá. Ah, ya. Está muy movido ahí en Quintero, ¿no? ¿Todo bien? Milagro. Ya, otro problema. Calcular el tiempo en días, horas y minutos entre el 23 de julio del 2022 a las 10 horas 15 minutos y el 27 de julio del 2022 a las 8 horas 30 minutos. Entonces, mismo esquema del anterior. Días, horas y minutos, colocamos el mayor, después el menor. Días son 27, horas son 8, minutos son 30, ¿cierto? Y aquí tenemos 23, 10 y 15. Aquí no tenemos problema con lo que son los minutos, ¿cierto? En cambio, en las horas sí. Por tanto, tengo que pasar un día completo a horas. Por tanto, aquí me van a quedar 26 días, son 24 horas, más 8 me quedan 32 horas. ¿Ya? Por tanto, aquí me queda, la diferencia me quedan 15 minutos, 22 horas y 3 días. Lo que debo decir, 3 días, 22 horas y 15 minutos. ¿Ya? Ya. Este otro tipo. Calcular el tiempo en días, horas y minutos entre el 23 de junio del año 2022 a las 10 horas 2020 y el 10 de julio del 2021 a las 8 horas 30 minutos. ¿Ya? Que se van agregando abajo. Sí. Después si cuando tenga que hacerse un problema de hora de regalada a Japón. Ya, entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí lo damos la cuestión completa. El año, el mes, el día, la hora y los minutos. ¿Cierto? 2021, mes, julio es el 07, el día es el 10 de julio, 8:30. ¿Ya? Y el 2020 es el año, el mes es junio, 06, el día es el 23, 10, 15, ¿cierto? Sí. Aquí, en los minutos, no tenemos problema, nos queda 30 menos 15, son 15, ¿cierto? Aquí sí tenemos problema porque no podemos, por lo tanto, tener que pedir prestado Un día. un día, ¿cierto? Por lo tanto, aquí me van a quedar 9. 9 días, paso las 24 horas más 8, me van a quedar acá. Aquí me quedan 9 días y tengo 23 horas, perdón, 23 días. Sí, 10. ¿Ya? Por tanto, aquí también tengo que hacer un arreglito, tengo que pasar
Al un mes. mes completo para allá. Entonces, ¿cuántos días traspaso? 31 porque julio tiene 81 días. Los días se calculan en base al mes. Entonces, si el mes de febrero hay que sacar los 28 o 29. Y si es bisiesto, 29. 29. Entonces, ahí tiene que tener Cuidado. precaución en eso. ¿Ya? O sea, probablemente que hay que ver el mes, cuántos días tiene y colocar los días que tiene el mes. ¿Ya? O sea, si el año 2020, o sea, si el año 2021 fue bisiesto, puede variar un día. Sí. Sí. Claro. El 2020 fue bisiesto. Este año Claro. bisiesto. Sí, este año bisiesto. Y el 2020 también. 2020 Ah, parece. no, Cada A 4 años. ¿Ya? Entonces, aquí en base a esto, colocamos el julio del séptimo mes, por lo tanto tiene 31 días, por eso colocamos 31 días. Entonces se pasa un día de 24 horas, más o menos me quedan 32. Y después de los 31 días me van a quedar 40 días, ¿cierto? Y finalmente la respuesta va a ser que es un año, 0 mes, 17 días, 22 horas, 22 horas y 15 15 minutos. minutos. Ese es el tiempo que hay entre esas dos fechas que ustedes calculan. ¿Ya? Entonces, esto aquí ustedes lo van a utilizar cuando tengan un zarpe el día de Pascua, ¿ya? Y lleguen al puerto en el otro extremo del Pacífico en enero 15, más o menos. Entonces, ¿cuánto tiempo van a estar? ¿O a qué fecha van a llegar? ¿Cuánto se van a demorar? Vamos a utilizar esto. Vamos a para un año para llegar al próximo. ¿Ya? Con todos los problemas que surgen con los cambios de hora, cambios de fecha, etc. ¿Ya? ¿Listo? Y eso es lo que respecta al cálculo de tiempo. Profe, eso se calcula, cuando pongámosle son días y horas, pongámosle se calcula en sentido de que pongámosle, el mismo tiempo de la misma zona horaria y además del mismo lugar de la ubicación donde estamos, digamos, dentro del planeta, porque si fuéramos, digamos, desde el occidente hacia el oriente sería diferente porque tiene un día más. Entonces también se calcularía Sí, la verdad que aquí lo estamos viendo más o menos. más Sí. frío e impersonal, hablemos, aquí, ¿cierto? Con fechas claras y sin colocar el ingrediente. Que yo le dije, ¿qué pasa? Usted anda aquí a Japón, ¿cómo lo calcula y qué es lo que hace? ¿Ya? Lo que tiene que tener presente es lo siguiente: cuando usted hace cuánto me voy a demorar yo, ¿ya? Eso lo calculan en base a lo que se demora el buque en navegar la distancia, que está libre de los cambios horarios, ¿sí o no? Entonces uno puede calcular el tiempo que se demora del puerto A al puerto B, navegando de este a oeste, que hay varios cambios de zona horaria. Entonces, teniendo el tiempo en absoluto de la navegación, ya me da esto. Y yo de ahí tengo que calcular entonces cuál es mi zona horaria de zarpe y cuál va a ser mi zona horaria de recalado. O bien, trabajar todo pensando en hora media de Greenwich. ¿Se le restaría o se le tomaría dependiendo de la...? Exacto, de acuerdo a la zona horaria a la que sigue usted. ¿Ya? Eso en realidad es fácil, pero es complicado. ¿Ya? Es fácil porque en realidad es una operación matemática súper grande. Es complicado, ¿por qué? Porque uno se enreda. Se enreda en pensar, estoy aquí, pero voy para el oeste, pero allá debo sumar la hora o le resto la hora, ¿cómo voy avanzando? Y después, cuando llego al cambio de fecha, en el mediano 180, ¿cierto?
180, que me cambia el cambio de fecha. Entonces, ¿qué hago en el día? ¿Dónde llego? ¿Cómo llego? ¿Ya? Y ahí tiene que ocupar usted la pelota de básquetbol y ver la fecha. ¿Ya? No es fácil verlo así matemáticamente, pero con imaginación y uno va viendo los dibujitos, va viendo qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que ir llegando finalmente al puerto de destino. ¿Ya? Y lo mejor es partir practicando, de decir, yo ya ahí lo paso. Estas distintas son horarias, ¿cierto? Y está aquí al lado. Y ahí van a ir viendo cómo se va a mover. ¿Ya? Ahora, te lo digo yo que esta cuestión no es. Uno lo ve así, bueno, siempre matemáticamente suma, resta, no asunto, pero cuando uno tiene que hacer el programa de navegación, o la planificación de navegación, entregar el cuadro, puerto Sapre, puerto Recalada, ¿cierto? Parte de los problemas son horarias, en qué zona están, cómo la hago yo, ¿ya? Y se los cuesta, me toca hacer una navegación de aquí al Paraíso hasta Sudáfrica. Entonces, está por otro lado. Y en esa época, afortunadamente había calculadoras, pero más fácil que esa. Pero uno tenía que calcular más un poquitito, calculadora. O sea, la hora y días de viaje van a ser lo mismo, lo que va a cambiar va a ser la fecha de la recalada. Claro que sí, claro. Y además que usted como piloto, ¿qué problema tiene entre medio? Y usted tiene que ir ajustando la hora local del buque con la zona que está más o menos navegando. ¿Ya? Y eso tiene que estar en coordinación con el capitán y con el primer piloto, que tiene que tomar el régimen completo de las guardias, que bueno, una hora más, una hora menos. No, si hay un problema doméstico de por medio. Claro, si no es así. ¿Ya? Y tienen que decir entonces en qué momento cambio la zona horaria. ¿Ya? Y eso se va manejando con un problema interno del buque, pero eso afecta también, ¿a qué hora me comunico yo con la agencia que están en tierra? Generalmente nosotros siempre lo hacíamos cuando navegamos, íbamos para Japón, de repente hacíamos los cambios de hora, de repente eran 6 horas, o sí, eran 6 horas, le íbamos cambiando a medida de plazo de, supongo, ¿cuánto se llama? El día navegado. Y nosotros íbamos evaluando, digamos, nosotros iban evaluando, digamos, el cambio de hora y lo iban haciendo a medianoche. Para no... Sí, el cambio de hora no es tan rígido. No, o sea, lo que sí tiene que ser más que todo para el bienestar de la gente, el que está navegando, pero lo que sí hay que estar presente, por ahí estamos viviendo nosotros, por ahí está viviendo la agencia. Y ahora está viviendo donde vamos a llegar. Eso hay que tenerlo claro para saber a qué hora llamo por teléfono, o a qué hora mando el fax, o a qué hora mando la otra cuestión, porque si no, al día siguiente el capitán se va a la calle porque como seguro que llamarme a las 4 de la mañana contando que estamos en el sol. ¿Ya? Ya. Esto es lo que respecta a tiempo. ¿Ya? Obviamente que todo esto aquí se puede complicar más, metiéndole cosas más enredadas, pero... Eso fue la prueba. Exactamente. La distancia. ¿Cómo mido yo la distancia? Para medir la distancia yo tengo varios métodos, estamos viendo la hora de clase, y uno de ellos es mediante la corredera. La corredera, como dije inicialmente, es un instrumento que me permite ver qué distancia avanza el buque. ¿Ya? Y existen varios tipos de correderas, desde las correas remolcadas. Obviamente no conocen las correas remolcadas, nunca las han visto. En el museo a lo mejor lo pueden haber visto. ¿Verdad que sí? Hay como un reloj de arena pasado los nudos hacia afuera? No, es más antiguo, sino que la correa remolcada es la que tiene como un pesquerito con un pescado así más o menos, con unas aspas, ¿ya? Entonces uno la tira al agua y comienza a dar vuelta, y da vuelta a la línea y llega
a un Drenaje. una reloj que se instala en toldilla, se afirma la cubierta y de ahí sale un eje, una rueda, y esa rueda se mueve porque la línea del pescado se va moviendo, mueve el drenaje y aquí se van viendo las millas. Como los cuentos kilómetros de los autos antiguos. Exactamente. Es lo mismo. es La lo mismo. vuelta a la rueda es lo que vamos Ya. haciendo. Con el eje. Entonces, cuando uno se sitúa y quiere ver la corredera, tiene que ir un chiburrito a toldilla, tanto la corredera. ¿No? Ahí. Y obviamente hay que tener cuidado que no se la ponga un tiburón en la corredera, porque la corredera es. Dando vuelta ahí, de repente. Uno se enoja con el que diga, no, aprenda a leer, léelo de nuevo, ¿cómo la cuestión? Y manda otro que sea más antiguo, sea la cuestión. No hay nada. Son gajes del oficio. Ya, esa es la primitiva. Ya, después está la corredera electromagnética o la corredera también pitómetra, que vamos a ver más adelante. También hay otra corredera con otro tipo de hélice que ve la correa. En el fondo, lo que queremos dejar claro acá, de que la corredera, que es un elemento que mide la distancia y también llega la velocidad, porque tiene un mecanismo de tiempo, ¿cierto? Es un elemento mecánico o electromecánico, depende de lo que sea, del tipo. Por lo tanto, va a tener un error respecto a lo verdadero. ¿Ya? Y ese error se va a llamar coeficiente de corredera. Y el coeficiente de corredera me va a permitir a mí, es un factor que yo lo veo con la distancia corredera y obtengo la distancia verdadera. Y también lo puedo operar con la distancia verdadera para obtener la distancia corredera. ¿Ya? ¿Para qué me sirve uno y para qué me sirve lo otro? O sea, ¿para qué me sirve ir de la distancia corredera a la distancia verdadera? ¿Y para qué me sirve ir de la distancia verdadera a la distancia corredera? ¿A qué sirve? ¿Cómo, profe? Este factor me permite a mí ir de la distancia corredera, le aplico el factor, me va a dar la distancia verdadera. Y si yo a la distancia verdadera le aplico el factor, voy a llegar a la distancia corredera. ¿Ya? ¿Para qué me sirve a mí conocer la distancia verdadera, partiendo de la distancia corredera? ¿Y para qué me sirve a mí, partiendo de la distancia verdadera, conocer la distancia corredera? Para saber el valor del factor. No, si yo tengo el factor, Para saber cuánto avanzamos. ¿ya? ¿Saber el promedio? ¿No? Para saber cuál es el porcentaje de error. No, porque si yo digo anduve 10 nudos en una hora, significa que anduve 1852 por día, sería 18 kilómetros por hora, ¿no? No, estamos siempre en millas. No, 100 millas, claro. ¿Ya? Millas. ¿Por qué? Acordarse que en la carta de navegación yo siempre coloco lo verdadero. Siempre voy a colocar rumbo verdadero y distancia verdadera. Son una cosa. Por lo tanto, yo la medida en el buque lo tengo con la corredera. Por lo tanto, yo mi distancia corredera la tengo que traspasar a distancia verdadera para colocar mi distancia verdadera en la carta. Eso para multiplicarlo por la hora, digamos. Hablamos de la pura distancia. Bueno, pura. ¿Cierto? Eso. Ahora, si yo tengo la distancia verdadera, ¿para qué me sirve a mí calcular la distancia correcta? Para diferenciar la velocidad. No. La distancia verdadera. Para saber qué andar tengo que dar la raíz. No la mayor. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo mi posición puesto en la carta de navegación, ¿cierto? Y yo digo, de aquí a mi punto de caída tengo tal distancia verdadera. Entonces yo coloco, esa distancia verdadera, ¿cómo la mido yo? Yo tengo esta posición y tengo mi hora y corredera. Entonces yo esa distancia verdadera la transformo en distancia corredera, y con distancia corredera
yo tengo mi contador de la corredera y digo, cuando la corredera marque tanto, se me cumple mi distancia de la corredera y llego al punto. O me falta tanta distancia para llegar al punto. ¿Ya? Esa es porque se ocupa factor para allá y factor para acá. ¿Ya? Después lo vamos a ver, obviamente, esto que lo vamos a ver con el ejercicio. ¿Ya? Entonces, algo que se me olvidó decir. La corredera, en realidad, tiene un número igual que 50 kilómetros. Va marcando cuántos kilómetros anda el auto, ¿cierto? Si viene 60.000 kilómetros por hora, la corredera también tiene tanto. Y yo voy anotando el contador de corredera y con eso tengo yo cuál es mi distancia de corredera que he navegado entre un punto y un punto. La diferencia de los contadores me da la distancia de corredera. ¿Ya? Bueno, esto aquí es historia, ¿no? No vamos a partir de mucho tiempo atrás, sino a partir de aquí. Una de ellas es la famosa corredera pitómetra. ¿Y cuál era el funcionamiento que tenía? Funcionaba en base a diferencias de presiones era como una espada que tenía bajo el casco del buque y tenía un orificio donde hay presión adelante y otro atrás. Entonces, podía medir la diferencia de presión y con diferencia de presión veía a qué velocidad iba el buque y eso transformaba en distancia de las cajitas negras que iban saliendo más adelante. ¿Ya? Y eso indicaba finalmente la velocidad y aquí estaba el contador de distancia navegada. ¿Ya? Eso es como un vehículo que voy a dejar por pensar. ¿Ya? Después, otra es la corredera electromagnética. ¿Ya? ¿Qué es lo que era esto? También una espada que iba, se llama espada porque en realidad es una espada, ¿no? Sale de 1 metro hacia abajo, una espada hacia abajo. Y en su caso, al llegar al extremo abajo, tiene dos contactos que forman un espectro electromagnético, una bobina. Entonces, a la medida que el agua va cortando la parte eléctrica, se produce un diferencial de voltaje, que es chico, depende del voltaje, y con ese diferencial de voltaje se calcula finalmente la velocidad y la distancia. ¿Ya? ¿Qué es este? ¿Ya? Esta aquí es la espada de la corredera. Ya tiene los dos electrodos, una bobina que produce un campo electromagnético que está puesto aquí, ¿ya? Y con el corte del agua se va produciendo en realidad un diferencial de voltaje entre las dos partes y eso produce el cálculo de la... ¿Es como una bobina? Una bobina, exactamente. ¿Ya? Ahora, y aquí hay otra más que también va a usar también el casco, que tiene una hélice, y con la hélice va contando también las revoluciones de la hélice. Como el dinamo. Exactamente. ¿Ya? Ahora, todas estas cosas que estamos viendo aquí, sobre todo las modernas que son las electromagnéticas, me van a medir la velocidad y la distancia respecto del agua. O sea, siempre me van a dar una distancia, velocidad que va a estar afectado por el medio que estoy navegando, ya que tiene corriente, tiene ola, tiene viento, tiene un montón de factores que yo voy a tener que ir conociendo y ajustando en la medida que voy navegando. ¿Ya? Ahora tenemos la famosa corredera Doppler, que lo más probable es que todos los grupos que ustedes han dado tienen este tipo de corredera Doppler. La ventaja que tiene la corredera Doppler, a diferencia de las otras, es que tiran un haz, ¿ya? Igual que una ecosonda, ¿no? Hacia el fondo del mar, rebota
¿ya? Y va tirando y va midiendo los rebotes que va teniendo y va calculando la velocidad y la distancia que va avanzando, ¿ya? La diferencia, pero lo que yo veo exactamente lo mismo, veo la velocidad y veo el contador también. Todo veo yo, electromagnética, el pitómetro, lo que sea, voy a ver velocidad y contador de correa. La diferencia grande que existe entre las correas Doppler y las otras es que esta aquí me va a entregar a mí la velocidad sobre la Tierra. El SOC, speed over ground. Exactamente. Eso. ¿Ya? Eso es lo que me va a entregar a mí. ¿Ya? Por lo tanto, es una velocidad que es más exacta que la de que me entrega la correa pitómetro o la correa electromagnética. ¿Ya? Entonces, uno se preguntará, entonces la va a mantener correa doble. ¿No? No, yo creo que es igual un problema porque los beriles y las profundidades no. Ya. Eso retrasa también el sistema conduciendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que estaba limitada, primero, la Doppler está limitada a 200 metros de profundidad. A la profundidad. Ya. Pero también, ahora ya hay más moderna que alcanzan más profundidad. Pero conforme, eso nos puede servir a nosotros para nuestra navegación y vamos a tener una velocidad, una distancia, pero verdadera sobre la Tierra, exacta. ¿Ya? Pero cuando a mí se me cae un hombre al agua, ¿me sirve esta? No. No, porque el se hombre la lleva al la agua corriente. está sometido a la misma variación que tengo yo como U. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es tener la misma corredera del fondo del lugar. O sea, la corredera electromagnética, la corredera que me indique a mí cuál es realmente mi velocidad respecto del agua, no respecto de la tierra. ¿Ya? Cuando ella maniobra, también. ¿Ya? Entonces, no hay una cosa que sea buena y la otra que sea mala. No, depende para qué lo voy a usar yo. ¿Ya? En circunstancias. Exacto. Si está limitada a 200 metros y paso por arriba de la fosa mariana, no me va a decir qué velocidad yo. No, pues ahí va a quedar Perdido. out. Ya. Bueno, esta es la otra tipo de corredera que hay abajo con la flechita y me indica también la velocidad. Bueno, este queda lo mismo ya que estas dos cosas, por ser un instrumento mecánico y por el mar quitado, también me producen a mí ciertas diferencias con lo que es verdadero. Por lo tanto, tal como dijimos anteriormente, tiene un coeficiente de corredera y un error de corredera. Ahora, ¿para qué me sirven las dos cosas? El coeficiente de corredera, dijimos que era un factor que me servía a mí para traspasar de distancia de corredera a distancia verdadera o distancia verdadera a distancia corredera. ¿Cierto? Y el error de corredera, ¿qué es lo que me va a hacer? El error es un porcentaje. Por lo tanto, me va a decir, oiga, esta corredera en 100 millas tiene tanto error, o sea, tiene un porcentaje de error. Y eso me va a servir en el fondo para saber si mi equipo se mantiene bueno o se me echa a perder. Si el error me aumenta, decir, voy a seguir un problema con la corredera. Entonces, para eso es el error. El error de corredera, los porcentajes, también puedo calcular obviamente la distancia verdadera y la distancia correcta. Es problema matemático. Pero el uso correcto, este aquí es para factor para pasarlo rápidamente y el error principalmente es para saber si la corredera está estable o no está estable. Más o menos. Bien, ve más que todo el equipo. ¿Ya? Para que ustedes sepan, algo que no se me fue a decir. Cuando hablamos de la correa Doppler, dijimos que nos entregaba la velocidad sobre la Tierra, o sea, el famoso SOC. ¿Qué otro equipo me entrega a mí el SOC? El GPS. ¿El ARPA? No, el ARPA no me entrega a mí la velocidad. El ARPA es un indicador que recibe la velocidad y la muestra. También la muestra.
Pero efectivamente el GPS me va a entregar a mí dos datos que yo también los puedo tener que usar, que es el SOC y el COG. Es decir, el SOC, la velocidad real de desplazamiento sobre la Tierra, y el COG, que es el rumbo real que yo llevo sobre la Tierra. ¿Cómo se lo reclamo? O sea, las dos cosas. ¿Ya? Ya, vayamos viendo el coeficiente corredera. ¿Ya? Como dijimos, la distancia verdadera yo la uso para hacer todos mis cálculos de navegación, para saber las distancias que yo realmente voy a navegar y para trazar todo lo que son las posiciones en la carta de navegación, ¿cierto? Pero a mí me interesa saber la distancia corredera o partir la distancia corredera para la distancia verdadera o distancia verdadera distancia corredera. ¿Ya? Entonces, es un factor. El factor no es otra cosa más que la distancia verdadera partimos de la distancia de corredera. Esto lo cambiaron, ¿no? Esto lo cambiaron. No tiene paciencia. Ese es el problema. Pero en todo caso tienen unos apuntes que son más completos que eso. ¿Ya? Entonces, tenemos el coeficiente va a ser igual a distancia verdadera partimos de la distancia de corredera. ¿Ya? Ese es el coeficiente. No, profe. ¿Tiene una foto? ¿Ah? No pierdan tiempo en sacar fotos, en los apuntes, que son más claros. Lo que sí es importante, vayan haciéndose el formulario. Ya. ¿7 o más? Ah, usted no está en el mismo. Ya, ejercicio, ejemplo. Si la carrera inicial marcó corredera 1, 3239,4 y la final 3292,5, ¿cierto? Estos son los contadores de corredera. ¿Ya? Contador 1 y contador 2. Entonces, le dice aquí, oiga, en este periodo el buque navegó una instancia verdadera de 62,5 millas. ¿Ya? Entonces, calcular el coeficiente de corredera. ¿Ya? Entonces, dijimos ya que la fórmula era el coeficiente de corredera es igual a la distancia verdadera partido de la distancia corredera. Por lo tanto, la distancia corredera, ¿cómo tengo yo la distancia corredera? El dato al principio, ¿no? C1, 3, 2, C2 partido por DC. En el fondo, estos contadores me van a indicar cuál es la distancia corredera que está entre la posición 1 y la posición 2. Eso. Por lo tanto, eso me da 53,1. Por lo tanto, mi coeficiente va a ser 62,5, que es la distancia verdadera, dividido por la distancia corredera. Y me va a decir que mi coeficiente corredera va a ser 1,177. ¿Ya? Ese es mi coeficiente de corredera. El error, la variación que tiene, El factor. el factor. El factor. Este aquí no tiene unidades, es un factor. ¿Ya? 1,177. Ahora, ojo, normalmente uno usa 1,1, o sea 1,2 aproxima a 1,2. Normalmente en navegación vamos a aproximar siempre a un decimal. ¿Ya? Ah, ya, para no hacer el cálculo con ¿Ya? Entonces, teniendo este coeficiente corredera, ¿cierto? Si yo navego
una distancia de carrera de 178,5 millas. Es decir, la diferencia entre dos contadores de carrera me da esto. ¿Ya? ¿Cuál es mi distancia verdadera? Mi distancia verdadera, yo despejo la distancia verdadera, ¿cierto? La despejo. ¿Y cómo despejo eso? Paso la distancia correcta, la paso a un multiplicador por el coeficiente. O sea, me queda la distancia verdadera es igual al coeficiente por la distancia correcta. ¿Ya? Y eso me va a dar a mí la distancia verdadera. Y eso me va a dar 210,095, o sea, 210,1 millas más. ¿Ya? Con el 1,177. ¿Se dan cuenta ustedes de que, pese a que uno dice, oye, pero está cerca del 1, pero miren la diferencia que hay entre 178,5 millas y 210 millas? Es harta diferencia. Eso es lo que tienen que presente. Todo lo que veamos a futuro va a ser utilizando siempre esa misma formulita de coeficiente correcto igual distancia verdadera por distancia de correcto. Se calcula de esa forma. ¿Ya? El error de corredera, ¿ya? En el fondo es un porcentaje, y en el fondo es el adelanto o atraso que experimenta la corredera en 100 millas navegadas por ella. Y el error es igual distancia verdadera o distancia corredera por 100 dividido por distancia de corredera. Y eso da, error es el porcentaje. ¿Ya? Distancia verdadera menos distancia de corredera. Corredera, sí. Multiplicado por Por 100 100, por 100 por distancia verdadera. ¿Por qué la distancia de la corredera sale dos veces ahí, arriba y abajo? Porque en el fondo lo que estamos haciendo aquí es una comparación de distancias, diferencia de las distancias dividido por la distancia de la corredera. Y eso multiplicado por 100, ¿para qué me des por 100? Para que me des porcentaje. Ah, por el 100%. Por eso se multiplica por 100. Exactamente. Ah, ya. ¿Ya? Siempre entonces multiplicado por 100. Multiplicado por 100. Vale. ¿Ya? Y eso me da el porcentaje. Como les digo, el error de corredera va a estar relacionado con el equipo, va a ver cuánto se adelanta, cuánto se atrasa, y se usa normalmente para saber si el equipo está bueno o está mal. ¿Ya? No va a calcular la distancia, sino que yo lo puedo hacer, pero normalmente sí lo van a verificar el equipo. ¿Ya? Este problema, si a las 09:00 horas la corredera es 2714,5 y a las 10:00 horas la corredera marca 2724,9, siendo el coeficiente de la corredera 1.03. Calcular la velocidad verdadera, distancia verdadera navegada y el orden de corredera. ¿Ya? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Analicemos. Tenemos el tiempo, ¿cierto? Sí. Tenemos las 9 y las 10, tenemos diferencial de tiempo. Tenemos distancia corredera, porque tenemos distancia corredera 1, perdón, corredera 1 y corredera 2, ¿cierto? Y tenemos también el coeficiente corredera. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tengo que calcular yo primero? Primero calculo la distancia verdadera, ¿cierto? Distancia verdadera dijimos que era igual a la distancia corredera multiplicado por el coeficiente corredera. Por lo tanto, aquí tengo que calcular yo primero la distancia corredera, que es la diferencia entre los dos. Después, una vez tenía la distancia verdadera, ¿cierto? Yo le aplico el tiempo y calculo la velocidad. O sea, uso la fórmula distancia igual velocidad por tiempo, después por la velocidad, y me va a dar que la velocidad va a ser igual a la distancia partido por el tiempo, ¿cierto?
Y el error de corredera va a ser la fórmula que vimos anteriormente, que es la distancia verdadera, la distancia corredera, partido por distancia corredera multiplicado por 100. ¿Ya? Entonces, así como en los ejercicios de coordenadas, yo que siempre tienen el gráfico para ubicarse bien, en todo este tipo de ejercicios, por favor, antes de decir, ocupo tal fórmula, no, piense. ¿Qué datos son los que tengo? ¿Qué datos me faltan para calcular lo que me están pidiendo? Y hagas un esquema de cuál es el camino que yo tengo que hacer yo para llegar a esto. Y una vez tenido eso claro, colocan las fórmulas y luego colocan números. ¿Ya? Acuérdense que uno se puede equivocar en la multiplicación, en la restar más del calculador para usted. Pero conceptualmente tiene que estar bien hecho el problema. ¿Ya? Que si uno le da 10, otro le da 8, y porque se equivocó en la calculadora, no importa. ¿Ya? Lo importante es que el raciocinio para llegar de lo que le piden al resultado sea el correcto. Conceptualmente esté bien hecho. ¿Ya? Porque de esa forma no se les va a olvidar y no van a tener errores. ¿Ya? Por lo tanto, en este problema, el tiempo va a ser 1 hora, ¿cierto? Y aquí tenemos las fórmulas que hemos visto. Distancia igual velocidad por tiempo, el coeficiente igual distancia verdadera partido por distancia corredera, y el error es el que está puesto ahí. ¿Ya? Por lo tanto, primero que todo, como dije anteriormente, ¿cómo calculamos la distancia corredera? La distancia corredera se calcula por la diferencia de los dos contadores. ¿Ya? Y eso me da 10,4 millas. ¿Ya? Con la distancia corredera, ya tengo el coeficiente, por lo tanto, aplicando esta fórmula, tengo que calcular mi distancia verdadera. ¿Ya? Aquí me jugué con la pasada, porque aquí calcula la velocidad corredera es igual, calculo primero la velocidad corredera, la distancia corredera por el tiempo es igual a 10,4, dividido por 1 me da 10,4 nudos. ¿Ya? La distancia verdadera es igual al coeficiente por la distancia corredera, es igual a 1.03, multiplicado por 10.4 me da 10.7 millas, es la distancia verdadera. ¿Ya? El error de corredera me va a dar 2,88%. Corredera por 100. Y resuelvo esa. Y la velocidad verdadera lo puedo calcular de dos formas. Teniendo la velocidad corredera, también la aplico yo el coeficiente corredera y obtengo la velocidad verdadera. O bien, con la distancia verdadera y el tiempo calculo la velocidad verdadera. Entonces, tengo dos caminos para calcular la velocidad verdadera. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta que yo tengo que entregar es: el error de corredera es 2,88, la distancia verdadera es 10,7 millas y la velocidad verdadera es 10,7 nudos. ¿Ya? Bueno, antiguamente se usaba para calibrar la corredera la famosa milla medida. ¿Ustedes escucharon hablar de la milla medida? ¿No? Ya. Lo que pasa es que en la isla de Quiriquira habían dos inspiraciones que estaban medidas que a un determinado rumbo, eso era exactamente una milla náutica. Por lo tanto, para calibrar la corredera, uno tenía que hacer varias pasadas a distintas velocidades, ¿ya?
anotaba los tiempos, las contables de corredera, y finalmente hacía una curva. Y con esa curva la bajaba a que fuera exactamente 1 a 1 o aproximarla a lo mejor a la distancia corredera, cuando se correr a velocidad verdadera que fueran iguales, ya, y movía los potenciómetros que tenía la corredera, y con eso uno ajustaba bien la corredera. Teóricamente, el coeficiente de corredera en ese momento debía ser 0, casi 0. ¿Ya como la compensación del giro? Exactamente, sería más o menos lo mismo, ¿ya? Con eso. Pero hoy en día eso ya está obsoleto, ya está hasta sin luces, porque hoy en día ya lo hacen con lo que es GPS, lo van comparando de esa forma y es más seguido. Entonces, por ejemplo, la vía media, tiempo de cruce en ambas enfilaciones, 5 minutos 20 segundos, distancia verdadera 1 milla, coeficiente corredera, me da la distancia corredera y yo saco el error y saco el coeficiente. ¿Ya? Esto se hace a distintas velocidades. Entonces yo con estos parámetros se hace una curva y se van ajustando los potenciómetros para dejarla todo en una línea media, bajar todos los picos de la curva y después bajar el final, bajarlo aquí abajo. Y para dejar ese error lo más cercano posible. Profe, ese también se llama cálculo por demarcación. No. Que ahí como salía que las enfilaciones, de repente también se puede hacer un ángulo de enfilación por la carta, por demarcación. Sí, pero la gran diferencia es que esas que están puestas en la isla Quiriquina están geográficamente bien puestas para que dé exactamente 1 milla. Había también otras en Punta Arenas y no sé, había una. En Punta Arenas en el estrecho, entonces puede ser ya. Paso de la hélice. Ahí está el paso de la hélice. El buque va avanzando, ¿cierto? Y es el paso de la hélice, es decir, cuánto avanza en pies ya la hélice. ¿Ya? Este es el paso de la hélice, que se mide en pies. Entonces, se conoce como el paso de la hélice y el número de revoluciones. O sea, aquí yo tengo que ir contando cuántas vueltas da la hélice y lo multiplico por el paso de la hélice y me va a decir finalmente cuánta distancia anduve en pies. Ojo, aquí tengo que hacer en unidad de medida, estoy usando aquí pies, pero en un momento tengo que transformar a millas, ¿cierto? Eso. Entonces, la revolución corresponde a una vuelta de La edición del eje. ¿Cierto? Normalmente uno, a las órdenes de la máquina, normalmente se dan en revoluciones. Al buscar 120 revoluciones, y los tranquilos de máquina deben buscar su vapor, su caldera, ponerle un poquito a la caldera, bueno, cuántas revoluciones tenía que dar, y eso se transformaba finalmente en velocidad. ¿Ya? Y pasa eso, ¿ya? Por lo tanto, aquí el buque avanzó 12 vueltas de hélice, o sea, las revoluciones son 12 revoluciones, 12 vueltas. Entonces, si el paso de la hélice es 20 pies, o sea, hay 20 pies entre cada uno de estos puntos, ¿cierto? La distancia recorrida va a ser 20 multiplicado por 12. 12 son las 12 revoluciones que dio, ¿cierto? Las 12 vueltas, ¿cierto?
que eso me da 240 pies. Y la distancia va a ser 240 dividido por 6080 para aquí, para que me dé en millas. ¿Ya? Me da 0,039 millas, distancia 79 yardas, una náutica es igual a 6.076 pies. ¿Ya? Por eso usa 6.080, va a ser más fácil. Para transformar los pies a millas. ¿Ya? Y como la distancia me da 0,039 millas, que eso no me refleja nada lógico en la comparación. A uno suena más cuando hablan 79 yardas, ya 79 yardas, y así más o menos cuánta distancia es. Si yo digo 0,039 millas, uno puede apreciar de una milla o media milla más o menos la distancia, pero esa cantidad no. Es más fácil hablar de 79 yardas o de un cable ya sé de lo que es. ¿Por qué una milla 6.080? Una milla náutica es igual a 6.076,1, que lo aproximamos a 6.080 pies. ¿Por qué una Porque esa es la comparación que hay. La revolución. con la Una milla náutica significa 6.080 pies. Ya. Entonces, aquí, este ejemplo, la distancia de la máquina va a ser igual a las revoluciones por el paso partido por 6.080, que es para transformar pies a millas. Distancia de máquina, como anteriormente, eran las revoluciones del eje, ¿ya?, por el paso de la hélice. ¿Ya? Eso. Entonces tengo la distancia de la máquina en millas, las revoluciones, cantidad de vueltas, el paso está en pies, una milla es igual a 6.080 pies. Por lo tanto, la distancia de la máquina va a ser igual a la diferencia que está puesta acá, que no se ve con un paso de 11 pies, giró 7.323 vueltas por 11, me va a dar que anduvo 8.553 pies, y eso dividido por la 6.080. cantidad de pies, me va a dar 13. que son 13,24 millas. No. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿o no? Más o menos. Sí, sí. Pero el problema se reduce a que yo aquí, ¿qué me está faltando para yo adaptar lo que a mí me interesa? ¿Está pasando Villanova? No. ¿Tiempo? Tiempo. Perfecto. Entonces, hoy aquí estamos hablando de revoluciones. Ya, conforme. Pies, también. Distancia. Pero a mí lo que me interesa es tiempo. Por lo tanto, yo aquí voy a tener que estar hablando de revoluciones por minuto. ¿Ya? Entonces, ahí se parte complicado. Entonces, un buque navega a 100 revoluciones por minuto. Su hélice tiene un paso de 12 pies. ¿Cuál será la distancia por la máquina en 4 horas? Las revoluciones van a ser igual a las revoluciones por minuto por el tiempo, en minutos. ¿Ya? Es decir, las revoluciones que me va a dar el hélice, ¿ya?, ¿en cuánto tiempo? En las 4 horas. ¿Ya? Entonces, yo sé que el buque va navegando a 100 revoluciones por minuto, que es una medida que usan los ingenieros. Usted, más o menos, los ingenieros siempre van a hablar, no, el motor está a 120 revoluciones por minuto. Perfecto, eso lo puedo transformar realmente en velocidad, cómo estamos. ¿Ya? Pero para hacer este cálculo, tengo que saber yo, esta RMM, cuántas vueltas son en un tiempo determinado. Entonces, yo tengo aquí las 100 revoluciones por minuto, ¿ya? Después tengo yo el tiempo en horas, 4. Estas 4 horas las transformo en minutos, ¿ya? Y eso lo multiplico por 12, que es el paso de la hélice. En el fondo aquí
esto que tengo aquí son las revoluciones, que la misma fórmula que teníamos anteriormente, revoluciones por el paso del hélice, dividido por los pies, me da la cantidad de millas. ¿Ya? Esto aquí no es otra cosa que esa misma fórmula anterior. Y es, si ustedes se fijan, esta misma fórmula, distancia de la máquina, es igual a las revoluciones por el paso por semichacta. Estas revoluciones yo las obtengo de la revolución por minuto en el tiempo que me dan, ¿ya? Que son 4 horas y las 100 revoluciones por minuto. ¿Ya? Entonces, aquí ¿qué vamos a detener? Que la distancia calculada se llama distancia por revoluciones o distancia de máquina. Es decir, ¿para qué usamos esto? Nadie me preguntaba para qué sirve. ¿Para qué lo usa? ¿Toda la resistencia? Ya. ¿Quién habló allá por línea? ¿En distancia? Para ver el rendimiento de combustible. El chanchito de máquina, el ingeniero, es la máquina. Le interesa nada lo que pasa arriba en el puente. No le interesa qué situación tiene, no, le interesa a él saber cuál es su consumo por hora o su consumo por las revoluciones de la máquina. Eso le interesa. O sea, por la distancia de la máquina realmente. ¿Ya? Entonces, el ingeniero siempre va a estar preocupado en la distancia de la máquina para ver su consumo. ¿Ya? Y la distancia de la máquina, ¿cierto? Nunca va a ser igual a la distancia verdadera. Siempre tiene que haber una diferencia. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser esa diferencia? Casi me choca. La distancia de la máquina siempre va a ser mayor que la distancia verdadera. Siempre es mayor que la distancia verdadera. ¿Por qué? Porque el casco siempre produce una resistencia al avance. O sea, la distancia de la máquina va a ser mayor, o sea, va a dar más vueltas que la que debería dar para llegar a un punto. ¿Ya? Y aquí indudablemente está metido cuánto tiempo lleva el buque fuera de dique, que es un factor importante para hacer este cálculo. Ahí por eso también se saca los tiempos de los cuales tiene que ir el buque a dique, hacer la mantención. Claro. ¿Ya? La diferencia entre el avance teórico y el avance real se llama resbalamiento. Se expresa en porcentaje o un coeficiente de resbalamiento. ¿Ya? Esto que está aquí es exactamente lo mismo que hablamos con el error de la corredera. Lo único que aquí llamamos resbalamiento. Resbalamiento es lo que es lo que pasa con el casco y el casco sin avanzar. La resistencia que le va colocando el casco al avance. ¿Ya? Entonces, el resbalamiento siempre va a ser negativo. ¿Por qué va a ser siempre negativo? Porque dijimos, la distancia de la máquina siempre va a ser mayor que la distancia verdadera. ¿Ya? Eso es así. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a hablar de, así como hablábamos del coeficiente de la corredera, aquí vamos a hablar del coeficiente de resbalamiento, que va a ser la distancia verdadera dividido por la distancia de la máquina, ¿cierto? Y aquí, en la distancia de corredera, el coeficiente de corredera puede ser mayor que 1 o menor que 1. ¿Ya? Pero aquí, dijimos que la distancia de la máquina va a ser siempre mayor que la distancia verdadera, por lo tanto el coeficiente de resbalamiento va a ser siempre
menor que 1, ¿cierto? Porque este número aquí es mayor que este, por lo tanto, siempre va a ser 0, y siempre va a ser, el parlamento va a ser negativo. ¿Ya? Ya. Y aquí vamos a terminar. Otro método para determinar la distancia es posición costera y obtengo mi distancia verdadera. Posición astronómica, también obtengo mi distancia verdadera. Por estima. Aquí por estima, esto implica, cuando veamos estima, cómo vamos a calcular la estima, que es mediante la distancia corredera, coeficiente que va a llegar a la distancia verdadera, y también por instrumentos de navegación electrónica, que pueden ser la correa doble o el GPS. ¿Ya? Con esas cosas yo puedo ir obteniendo mi distancia verdadera. ¿Ya? Resumen de las clases anteriores, están puestas aquí con el formulario: diferencia de latitud, diferencia de longitud, el apartamento, la distancia verdadera de la corredera donde vamos, y lo que respecta a lo que es la máquina. ¿Ya? Transparencia es de mirar la otra rápidamente, no sé qué foto. Esto aquí de la misma fórmula anterior, que está más grande. Esto aquí de la coeficiente de la máquina. ¿Ya? Y hay que todo otra parte porque nadie sabe calcular todas esas cosas. Así como vamos a ver el triángulo cemente. A mí me estoy lanzando yo. Exactamente. Ahora se lo adelanta ahí. Ya, jóvenes, por favor, léanse con calma hoy en la mañana la lectura recomendada. Este libro es que está recomendarse lo que día para que el día de mañana a mañana, y también les voy a mandar el taller de ejercicio que vamos a hacer mañana para que por lo menos lo hagan en la mañana. Acá yo mañana vengo.